Mi nombre es Natalia Vega y durante los últimos 5 años he vivido una doble vida por amor a mi esposo. Cada día me pongo mi uniforme blanco de enfermera y salgo de casa como si fuera una simple empleada del Hospital General San Rafael. Lo que mi familia política no sabe es que soy la jefa del Departamento de Trauma y Medicina de Emergencia, especialista en cirugía de emergencia con 2 doctorados y una de las profesionales médicas más respetadas del país. Mi dilema comenzó cuando conocí a Fernando Herrera hace 6 años. Él trabajaba como contador en una empresa mediana y se sentía intimidado por mi posición como doctora. Durante nuestro noviazgo, decidí presentarme simplemente como enfermera para no crear inseguridades en nuestra relación. Cuando conocí a su familia, especialmente a su hermano mayor Mauricio, un médico general con un ego descomunal, mantuve la mentira para evitar conflictos familiares. La ironía de mi situación es exquisita. Mientras Mauricio presume constantemente su título de médico general, yo dirijo un departamento de 40 profesionales, publico investigaciones en revistas médicas internacionales, y he salvado miles de vidas en situaciones donde otros doctores se dan por vencidos. Pero cada reunión familiar, cada cena, cada celebración, interpreto el papel de la enfermera humilde que admira desde la distancia la verdadera medicina. Natalia, ¿podrías ayudarme en la cocina?, me gritó mi suegra Elena desde el otro lado de la casa. Era la mañana del 24 de diciembre, y yo estaba en mi oficina revisando los reportes de la guardia nocturna en el departamento de emergencias. Habían sido 12 horas intensas, 3 politraumatizados por accidente automovilístico, 2 infartos, y una cirugía de emergencia que había durado 4 horas. Ya voy, señora Elena, respondí, guardando mi laptop donde acababa de aprobar el presupuesto de 2 millones de pesos para nuevos equipos de cirugía. Fernando estaba en la sala viendo televisión, aún en pijama aunque eran las 11 de la mañana. Mi amor, ¿ya terminaste con tu trabajo?, preguntó vagamente, sin apartar la vista del televisor. Sí, solo estaba revisando los horarios de guardias para la próxima semana, mentí parcialmente. Técnicamente era cierto, aunque los horarios incluían coordinar las vacaciones de todo mi departamento y aprobar las compras de equipo médico por valor de varios millones. ¿Guardias de enfermería? Elena había aparecido en la puerta de la sala, secándose las manos con un trapo de cocina. ¡Qué responsabilidad tan grande para una enfermera! Aunque claro, no se compara con la responsabilidad de un verdadero médico como mi hijo Mauricio. Sonreí pacientemente. Por supuesto que no, señora. Los doctores tienen mucha más preparación y responsabilidad. Lo que Elena no sabía era que su verdadero médico hijo había aplicado 3 veces para trabajar en mi departamento y había sido rechazado cada vez por falta de competencias en medicina de trauma. Por cierto, continuó Elena, Mauricio traerá un invitado muy especial a la cena de hoy. El doctor Raúl Mendoza, uno de los cirujanos más prestigiosos de la ciudad. Imagínate, Natalia, estará cenando con verdaderos profesionales de la medicina. Mi estómago se contrajo. El doctor Raúl Mendoza era más que un prestigioso cirujano, era mi paciente más memorable del año anterior. Había llegado al hospital con un trauma torácico severo después de un accidente automovilístico, inconsciente y con hemorragia interna masiva. Yo había liderado la cirugía de emergencia que le salvó la vida, una operación de 7 horas que había requerido toda mi experiencia en trauma cardiovascular. ¡Qué honor!, respondí tranquilamente, mi mente trabajando rápidamente para evaluar las posibles complicaciones de la situación. Y por favor, añadió Elena con tono condescendiente, trata de no hablar mucho durante la cena. No queremos que el doctor Mendoza se sienta incómodo con comentarios inapropiados sobre medicina. Pasé el resto de la mañana ayudando en la cocina, preparando la cena navideña mientras procesaba mentalmente la situación. El doctor Mendoza me había enviado varias cartas de agradecimiento después de su recuperación, elogiando mi técnica quirúrgica y mi liderazgo durante la emergencia médica. También sabía que había estado preguntando en el hospital por la doctora Milagro que le había salvado la vida, sin saber mi nombre completo debido a la confidencialidad médica que yo siempre mantenía. Fernando, le dije a mi esposo mientras pelaba papas, ¿tu hermano le dijo al doctor Mendoza que soy enfermera? Supongo que sí. ¿Por qué? Solo curiosidad profesional. Los doctores a veces actúan diferente cuando saben que hay enfermeras presentes. A las 3 de la tarde llegó Mauricio con su esposa Carmen y su hijo adolescente.
Mauricio tenía esa actitud arrogante que había perfeccionado desde la escuela de medicina, a pesar de que su experiencia clínica era limitada comparada con la mía. Hermano, saludó a Fernando con palmadas en la espalda. ¿Cómo está la vida de casado? Espero que Natalia no te esté llenando la cabeza con ideas raras sobre medicina. Ya sabes cómo son las enfermeras, creen que saben más de lo que realmente saben. Mauricio es tan gracioso, intervino Carmen, su esposa, que trabajaba como recepcionista en una clínica dental. Siempre dice que las enfermeras son como las asistentes de los doctores, muy útiles pero sin la preparación real. Yo continuaba cortando verduras, manteniendo mi expresión serena mientras internamente recordaba las veces que había tenido que corregir errores de diagnóstico de médicos generales como Mauricio durante consultas de emergencia. ¿A qué hora llega el doctor Mendoza?, preguntó Elena, claramente emocionada por tener un invitado tan distinguido. A las 5, respondió Mauricio, inflando el pecho con orgullo. Es un honor personal que haya aceptado cenar con nosotros. Hemos desarrollado una amistad profesional muy estrecha. Lo que Mauricio no mencionaba era que su amistad profesional consistía en haber atendido al doctor Mendoza una vez por un resfriado común en su consulta privada. Las siguientes 2 horas transcurrieron en una mezcla de preparativos culinarios y comentarios despectivos sobre mi profesión. Mauricio aprovechaba cada oportunidad para establecer la jerarquía médica, con él en la cima como verdadero doctor, y yo en el fondo como simple enfermera. Natalia, me dijo mientras yo terminaba de decorar el pastel navideño, cuando llegue el doctor Mendoza, sería apropiado que no hables mucho sobre trabajo. Los doctores reales prefieren discutir medicina entre profesionales de su mismo nivel. Por supuesto, Mauricio. No querría incomodar al doctor con mis limitados conocimientos. A las 5 en punto exacta sonó el timbre. Elena corrió a arreglarse el cabello una vez más mientras Mauricio se acomodaba la corbata. Yo me quedé en la cocina, fingiendo estar ocupada con los últimos detalles de la cena. Doctor Mendoza, escuché la voz entusiasta de Elena desde la puerta. Qué honor tenernos en nuestra humilde casa. Señora Herrera, muchas gracias por la invitación. La Navidad siempre es mejor cuando se comparte con familias cálidas como la suya. La voz del doctor Mendoza resonó por toda la casa. Era exactamente como la recordaba de nuestras conversaciones postoperatorias, profunda, serena, con esa autoridad natural que caracteriza a los médicos verdaderamente experimentados. Mauricio inmediatamente tomó el control de la conversación, guiando al doctor Mendoza hacia la sala mientras presumía su pequeña práctica médica y exageraba su experiencia clínica. Doctor, permíteme presentarte a mi familia, escuché a Mauricio desde la cocina. Mi hermano Fernando, contador de profesión, y su esposa Natalia, que trabaja como enfermera en el Hospital General. Enfermera en el Hospital General. La voz del doctor Mendoza cambió ligeramente, con un tono de interés genuino. Es un hospital excelente. Tengo mucho respeto por el personal de enfermería de esa institución. Me acerqué lentamente a la sala, secándome las manos con el delantal. El doctor Mendoza estaba exactamente como lo recordaba, alto, distinguido, con esas manos firmes de cirujano y esos ojos inteligentes que habían visto demasiadas emergencias médicas. Doctor Mendoza, lo saludé con una inclinación respetuosa de cabeza. Es un honor tenerlo en nuestra casa. Él me miró fijamente por un momento, y pude ver en sus ojos el destello de reconocimiento luchando por emerger. Pero mi apariencia casual, sin bata médica ni credenciales visibles, claramente lo confundía. El placer es mío, señorita. Natalia Vega. Natalia Vega, repitió lentamente, como si el nombre le resultara familiar pero no pudiera ubicarlo completamente. La cena comenzó con Elena desplegando todos sus conocimientos culinarios. El pavó estaba perfecto, los acompañamientos elaborados, y la conversación fluía entre temas navideños y, inevitablemente, medicina. Doctor Mendoza, comenzó Mauricio, claramente disfrutando su papel como anfitrión médico, me gustaría conocer su opinión sobre las nuevas técnicas en cirugía cardiovascular. Como médico general, siempre trato de mantenerme actualizado. Es un tema fascinante, respondió el doctor Mendoza. De hecho, hace un año tuve una experiencia que cambió completamente mi perspectiva sobre la medicina de emergencia. Mi tenedor se detuvo a medio camino hacia mi boca. Tuve un accidente automovilístico bastante severo, continuó.
Llegué al Hospital General inconsciente, con trauma torácico y hemorragia interna. Los médicos me dijeron después que mi situación era crítica. Elena se inclinó hacia adelante, fascinada. ¡Qué terrible experiencia! Pero obviamente recibió la mejor atención médica. Así fue. Pero lo extraordinario no fue solo la técnica quirúrgica, sino el liderazgo médico que presencié. El jefe del departamento de trauma dirigió una cirugía de 7 horas con una precisión y una calma que nunca había visto. Mauricio se enderezó, claramente viendo una oportunidad para presumir. El departamento de trauma del Hospital General tiene buenos médicos, aunque he escuchado que a veces dependen demasiado del personal de enfermería para tomar decisiones. El doctor Mendoza lo miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Interesante comentario, doctor Herrera. En mi experiencia, la enfermería especializada en trauma requiere una preparación médica tan extensa que la línea entre enfermeras especializadas y médicos puede ser difusa. Bueno, sí, respondió Mauricio, claramente incómodo, pero al final del día, los doctores somos los que tomamos las decisiones importantes. Natalia, intervino Elena, dirigiéndose a mí, como enfermera, seguramente has visto este tipo de cirugías. ¿Qué opinas sobre lo que cuenta el doctor Mendoza? Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Mauricio tenía una sonrisa condescendiente, esperando que yo dijera algo apropiadamente humilde sobre mi papel subordinado en el hospital. Bueno, comencé cuidadosamente, las cirugías de trauma torácico son muy complejas. Requieren mucha coordinación entre todo el equipo médico. Por supuesto, añadió Mauricio rápidamente, pero las decisiones técnicas las toman los doctores. Las enfermeras siguen órdenes, por más especializadas que sean. El doctor Mendoza frunció ligeramente el ceño. En realidad, doctor Herrera, en mi caso específico, el liderazgo médico vino del jefe del departamento, quien dirigió cada aspecto de la cirugía con una autoridad y conocimiento excepcionales. Exacto, respondió Mauricio triunfalmente. Un verdadero médico tomando el control. Natalia, como enfermera, seguramente admiras ese tipo de liderazgo médico profesional. Me quedé en silencio por un momento, sintiendo el peso de 5 años de mentiras familiares presionando sobre mis hombros. Tienen razón, no soy doctora, admití humildemente, usando las palabras exactas que habían esperado escuchar durante años. Mauricio sonrió con satisfacción, claramente disfrutando mi admisión de inferioridad profesional frente a su prestigioso invitado. En ese momento, el doctor Mendoza se levantó bruscamente de su silla, sus ojos fijos en mí con una intensidad que hizo que toda la mesa se quedara en silencio. Dios mío, susurró, ¿doctora Natalia Vega? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el sonido de los cubiertos contra los platos se detuvo. Doctora Vega, jefa del Departamento de Trauma y Medicina de Emergencia, continuó el doctor Mendoza, su voz llenándose de emoción. Usted es la cirujana que me salvó la vida. Se acercó a mí y, ante la mirada atónita de toda mi familia política, me abrazó con lágrimas en los ojos. Gracias por salvarme la vida el año pasado. Eres la mejor especialista en trauma que he conocido en mis 30 años de carrera médica. El silencio en el comedor era ensordecedor. Elena tenía la boca abierta, su tenedor suspendido en el aire. Carmen miraba alternativamente entre el doctor Mendoza y yo, como si estuviera presenciando una película surrealista. Fernando se había quedado completamente inmóvil. Pero fue la expresión de Mauricio la que más me impactó. Su rostro había pasado del rojo de la satisfacción al blanco pálido de la comprensión, y finalmente al verde de la náusea total. Doctora, tartamudeó Elena. Natalia es doctora. El doctor Mendoza se apartó ligeramente pero mantuvo sus manos en mis hombros. No solo es doctora, señora. Es una de las cirujanas de trauma más respetadas del país. Jefa del departamento más importante del Hospital General, especialista en cirugía cardiovascular de emergencia, con 2 doctorados y más publicaciones médicas internacionales que la mayoría de los médicos que conozco. Mauricio intentó hablar pero solo logró emitir un sonido ahogado. Doctora Vega, continuó el doctor Mendoza, he estado preguntando en el hospital por usted durante meses. Quería agradecerle personalmente no solo por salvarme la vida, sino por la innovación técnica que utilizó durante mi cirugía.
El procedimiento que desarrolló para reparar mi arteria dañada ha sido adoptado por varios hospitales internacionales. Me senté lentamente, sintiendo que 5 años de tensión familiar finalmente se liberaban de mis hombros. Doctor Mendoza, no esperaba encontrarlo aquí esta noche. La vida tiene formas misteriosas de conectar a las personas, respondió con una sonrisa. Pero debo preguntar, ¿por qué su familia no sabía sobre su verdadera posición? Miré alrededor de la mesa. Fernando me miraba con una mezcla de asombro y confusión. Elena seguía procesando la información. Carmen susurraba algo inaudible. ¿Y Mauricio? Mauricio parecía querer desaparecer debajo de la mesa. Es una larga historia, respondí finalmente. Doctor Herrera, el doctor Mendoza se dirigió a Mauricio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Creo que mencionó que conoce bien el departamento de trauma del Hospital General. Mauricio se aclaró la garganta nerviosamente. Bueno, es decir, he aplicado para trabajar allí. Ah, sí. El doctor Mendoza asintió. Estoy seguro de que la doctora Vega recordaría su solicitud. Después de todo, ella personalmente revisa todas las aplicaciones para su departamento. El color abandonó completamente el rostro de Mauricio. Él sabía, y yo sabía, y ahora el doctor Mendoza sabía, que su aplicación había sido rechazada 3 veces por falta de experiencia en medicina de emergencia. Natalia, Elena finalmente encontró su voz, aunque sonaba como un susurro. ¿Realmente eres una doctora importante? Soy la jefa del departamento de trauma del Hospital General, confirmé tranquilamente. También tengo doctorados en medicina de emergencia y cirugía cardiovascular. ¿Por qué nunca nos dijiste?, preguntó Fernando, su voz llena de confusión genuina. Miré a mi esposo, al hombre que había amado lo suficiente como para ocultar mi verdadera identidad durante años. Porque cuando nos conocimos, te sentías intimidado por mi carrera. Y cuando conocí a tu familia, especialmente a Mauricio, decidí evitar conflictos manteniendo un perfil bajo. Conflictos, repitió Mauricio débilmente. Sí, Mauricio. Conflictos como los comentarios constantes sobre la inferioridad de las enfermeras, sobre cómo los verdaderos médicos toman las decisiones importantes, sobre cómo las enfermeras solo siguen órdenes. El doctor Mendoza intervino suavemente. Doctor Herrera, espero que comprenda que en medicina moderna, especialmente en trauma, el liderazgo viene del conocimiento y la experiencia, no de títulos o ego. Su cuñada es una de las profesionales médicas más respetadas que conozco. La cena continuó en una atmósfera completamente transformada. El doctor Mendoza me pidió detalles sobre nuevas técnicas quirúrgicas, mis publicaciones recientes, y los programas de entrenamiento que había desarrollado para residentes de cirugía. Elena escuchaba cada palabra como si estuviera presenciando una revelación divina. Doctora Vega, dijo el doctor Mendoza mientras terminábamos el postre, he estado considerando establecer un programa de intercambio entre nuestros hospitales. ¿Estaría interesada en discutir una colaboración? Me encantaría, doctor Mendoza. Envíeme los detalles a mi oficina la próxima semana. Por supuesto. Y disculpe la pregunta, pero, ¿puedo preguntar por qué mantuvo su posición en secreto con su familia? Miré alrededor de la mesa una vez más. A veces, para mantener la paz familiar, hacemos sacrificios que no benefician a nadie, incluyéndonos a nosotros mismos. Después de que el doctor Mendoza se despidiera, con promesas de colaboración profesional y agradecimientos renovados, la familia se quedó en un silencio incómodo. Natalia, Elena fue la primera en hablar. Nosotros, no sabíamos. Lo sé, señora Elena. Todos estos años, cuando decía que era solo una enfermera. Era técnicamente cierto. También soy enfermera registrada. Pero eso es solo una parte de mi preparación médica. Mauricio finalmente habló, su voz apenas audible. ¿Por qué no me dijiste cuando apliqué para trabajar en tu departamento? Porque quería que fueras evaluado por tus méritos médicos, no por ser el hermano de mi esposo. Desafortunadamente, tu experiencia en medicina general no cumplía con los requerimientos para trauma de nivel 1. Fernando tomó mi mano por primera vez en toda la noche. Mi amor, lo siento. Siento haberte hecho sentir que tenías que ocultar tu éxito. Fernando, lo hice por amor.
Pero ha sido agotador fingir ser menos de lo que soy durante tantos años. Los meses siguientes trajeron cambios significativos en la dinámica familiar. Mauricio se inscribió en un programa de especialización en medicina de emergencia, finalmente reconociendo las limitaciones de su experiencia previa. Elena comenzó a presumir con sus amigas sobre su nuera doctora, compensando años de comentarios despectivos. Fernando inició terapia de pareja conmigo para procesar los sentimientos de inseguridad que habían llevado a esta situación. Gradualmente, aprendió a sentirse orgulloso de mi éxito en lugar de intimidado. La colaboración con el Dr. Mendoza resultó en un programa de intercambio internacional que posicionó nuestro hospital como líder en innovación de trauma. Publicamos 3 artículos conjuntos sobre técnicas avanzadas de cirugía cardiovascular de emergencia. Un año después, durante la cena navideña siguiente, Elena levantó su copa para hacer un brindis. Por mi nuera, la doctora Natalia Vega, que nos ha enseñado que el verdadero amor familiar significa celebrar los éxitos de cada miembro, no minimizarlos. Mauricio, ahora en su 2º año de residencia en medicina de emergencia, añadió, y por enseñarnos que la humildad real viene de reconocer cuando estamos equivocados y trabajar para mejorar. El doctor Mendoza, quien se había convertido en un invitado regular en nuestras celebraciones familiares, sonrió. Y por demostrar que las personas más exitosas a menudo son aquellas que no necesitan presumir su éxito. Mientras brindábamos, reflexioné sobre el extraño viaje que había sido nuestra vida familiar. Había comenzado ocultando mi identidad para proteger los sentimientos de otros, pero había terminado enseñando a todos que el verdadero amor significa apoyar a las personas en ser su mejor versión, no en ser versiones disminuidas de sí mismas. Fernando me apretó la mano bajo la mesa. ¿Te arrepientes de haber mantenido el secreto tanto tiempo? Pensé en su pregunta mientras observaba a la familia que había aprendido a valorarme por quien realmente era. No me arrepiento del amor que me motivó a hacerlo. Pero me alegra que ahora pueda ser completamente honesta sobre quién soy. A veces, los secretos que mantenemos para proteger a otros terminan limitándonos más a nosotros. Pero cuando finalmente se revela la verdad, puede liberar a todos los involucrados para construir relaciones más auténticas y fuertes. La Navidad de ese año fue la primera en 5 años donde no tuve que fingir ser alguien que no era. Y resultó ser la mejor celebración familiar que habíamos tenido.